Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Saludamos como todos los jueves con mucho gusto a todas, a todos nuestros compañeros de Morena, de todo el país. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa que queríamos hacer desde hace tiempo, llegó el momento, llegó el día. Un programa donde vamos a estar hablando de varias cosas interesantes, del maíz, vamos a hablar del programa de alimentación para el bienestar, vamos a hablar del suelo de conservación, de la tala ilegal, de muchas cosas que están transformándose todos los días a nivel nacional y en la Ciudad de México y que a veces pareciera que pasan desapercibidas. Es muy importante que todas y todos ustedes conozcamos lo que hemos podido avanzar en estos retos tan importantes. Por eso me da muchísimo gusto. Primero está con nosotros María Luisa Albores, ya la conocen ustedes, ella pues en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue secretaria de Bienestar, luego secretaria de Medio Ambiente, actualmente en el gobierno de la presidenta, primera mujer presidenta de México, está al frente, ni más ni menos que de Alimentación para el Bienestar, aparte de que formó parte de nuestro primer consejo consultivo, cuando todavía no éramos ni partido político. Querida. Qué gusto saludarte. Tenía muchas ganas de venir a platicar contigo y con quienes escuchan La Moreniza, y pues es un placer de verdad y una emoción muy grande. Al contrario, muchísimas gracias. Está también con nosotros Julia Álvarez y Casa, una joven extraordinaria que también tiene mucho tiempo en nuestro movimiento, una mujer de izquierda y que sin lugar a dudas tiene una trayectoria en todo el tema ambiental y hoy acompaña a la jefa de gobierno, Clara Brugada, ni más ni menos que en la Secretaría de Medio Ambiente, y han hecho cosas increíbles. Así que, Julia, nos da mucho gusto tenerte aquí. Ay, al contrario, Luisa, equipo, muchas gracias por la invitación y gracias por estos espacios de difusión para enseñarle y mostrarle a la militancia qué es lo que están haciendo los gobiernos de la Cuarta Transformación. Totalmente. Y Joaquín Cebadúa, que es nuestro diputado federal chiapaneco, también con mucha trayectoria en nuestro movimiento. Muy contento de estar aquí, compartir con tres mujeres extraordinarias con las que hemos compartido en otro momento, paisana también, María Luisa, luego no se sabe tanto, pero chiapaneca también, Julia, con quien hemos comentado, y contigo, Presidenta, un gusto. Al contrario, me da mucho gusto. Pues si les parece bien, antes de iniciar en este tema, un paréntesis nada más, porque hoy se cumplen 3 años de aquella histórica movilización en donde acompañamos al presidente López Obrador. Después, aquella fotografía icónica se volvió la portada de su libro Gracias. Los que estuvimos ahí pudimos sentir y se vibró lo que es nuestro movimiento. Entonces, antes de iniciar, un paréntesis para mostrarles este video.
3 años de este momento, ¿cómo la ven? Se pone chinita la piel. Sí. Ay, sí. Sin duda, la marcha Increíble. más increíble que he vivido. Me ha tocado muchísimas desde los 15 años y todavía la tenemos ahí presente. El remolino que se sentía cuando estaba uno ahí, o sea, digo, te sentías perfectamente cuidado, pero es impresionante, la verdad, lo que sucedió en aquel Fue una especie como de consagración del hombre pueblo, una cosa medio mística, increíble, la verdad. increíble. Y luego- Horas Y la fuerza, para llegar ¿no? al Zócalo, Sí. horas. Horas. Todavía me acuerdo que llegaron por el presidente de, oiga, súbase una moto Sí, porque sí. ya tienen horas en el Zócalo esperando el Zócalo lleno. No, ¿cuál moto? Con el pueblo y para entrar al Zócalo, no Sí, sí, fue sí. extraordinario. Increíble. Y yo con mis hijos ahí diciendo, a ver, vean bien esto, hijos, que estamos viendo una cosa histórica. Esto lo vamos a recordar siempre. Felices. Y aquella foto, la verdad que muestra, siento que logra como mostrar eso, ¿no? Incluso cómo le da la luz, Pues la fuerza del pueblo, ¿no? sí, Y el acompañamiento. exacto. Esa es la fortaleza de nuestro movimiento finalmente, en aquel entonces y ahora. Por cierto, no se les olvide, nos vemos el sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a estar acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y vamos ni más ni menos que a celebrar los 7 años de la transformación. 7 años de logros como los que hoy vamos a comentar. Así que arrancamos, queridas, queridos. Plan Nacional del Maíz y Red de Maíz Centri. Empezamos con este video y arrancamos con ustedes. Hoy es el Día Nacional del Maíz. Si no hubiéramos puesto en la Constitución que está prohibido sembrar maíz transgénico, todas estas variedades estarían en riesgo. Se pierde la riqueza biológica y cultural. La verdad es que el maíz transgénico, si se llegara a sembrar en México, lo que hace es erosionar, va desplazando a las especies nativas. Por eso hay que prohibir definitivamente la siembra del maíz transgénico en México. Ya muy pronto vamos a presentar un programa todavía más ambicioso. Sin maíz no hay país, para garantizar que este maíz, que es sobre todo de los pequeños productores, se siga produciendo. Tiene que ver también con fortalecer un banco de germoplasma. Cada uno de estos maíces tiene una genética distinta que es necesario conservar. Por eso la reforma constitucional es fundamental y que la gente tenga bienestar al producir el maíz. ¿Cómo ven? Iniciamos contigo, querida. Sí, pues compartirle al pueblo de México que el 31 de diciembre del 2020, por primera vez, sale el decreto donde nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, señala 2 cosas bien, bien importantes. La primera es que en México no se puede sembrar maíz OGM o genéticamente modificado. Y eso lo volvió sumamente importante porque recordar, si nos llamamos las mujeres, los hombres del maíz, pues tenemos que cuidar este bendito grano. Hablar del maíz, somos el banco de semilla del planeta Tierra. O sea, es cuidar nuestras razas y nuestras variedades. Y el otro punto que traía es el tema del glifosato. ¿Qué es el glifosato? Es una sustancia química que se ocupa en los herbicidas, pero principalmente cuando tienes un cultivo OGM, puede ser soya, algodón, aquí estamos hablando del maíz, pero el maíz se vuelve importante para las y los mexicanos porque estamos hablando de una semilla donde le da origen a las y los mexicanos. Y cuidarlo tiene que ser el compromiso, por eso fue sumamente relevante el decreto que en 2020, el 31 de diciembre, dice el presidente, no se puede sembrar maíz OGM en nuestro país. Y creo que eso es uno de los grandes avances del primer piso de la Cuarta Transformación. Julia. Pues si hay algo importante en este país, se llama maíz, porque pues preguntarle a quienes nos están escuchando qué desayunaron hoy, qué van a comer al rato, qué van a cenar. Normalmente todas las comidas que hacemos los mexicanos y las mexicanas están asociadas por lo menos a alguna transformación del maíz, ya sea en tortillas, en atole, en tamales, en tacos, en tlacoyos y en todas las diversidades de maíz que hay en nuestro país, porque además se transforma de muy diversas formas. Y decirles, Luisa, que México le aportó al mundo. ¿Por qué México?
México? ¿Por qué tanta importancia, así como en su momento y como lo sigue siendo el petróleo, algo que nos da identidad, que nos hace ser lo que somos? ¿Por qué el maíz? Bueno, México es centro de origen del maíz en el mundo. México le aportó al mundo el grano de maíz. Hoy es el grano más sembrado a nivel mundial y aquí en México se domesticó. Solo hay 8 centros de orígenes en el mundo de distintos granos y México es uno de ellos. Entonces, por eso México es tan especial en maíz. Y además, como bien decía María Luisa, en nuestro país se consagra, aquí tenemos la diversidad genética, es decir, no solo es un tema de guardar nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra gastronomía, sino que también, si nosotros perdemos la diversidad genética que tenemos en México, perderíamos un seguro alimentario para el resto del mundo, porque si llegase a haber una plaga, por ejemplo, ¿no? Que contaminara todos los cultivos de maíz en el mundo. Bueno, aquí está la reserva genética de donde se puede tener el banco de germoplasma para poder obtener todas las variedades de maíces que se adaptan desde los 3.500 metros de altura hasta nivel del mar, con todas las condiciones climáticas que ahora además son tan poco predecibles. Entonces, esta riqueza genética también es un tema de seguridad alimentaria y decirte, Luisa, que como nunca, como en los por lo menos 36 años de neoliberalismo que intentaron lucrar estos gobiernos con todo, también intentaron lucrar con el hambre y con el campo mexicano. Intentaron privatizar el campo mexicano, intentaron entregarle el campo así, entregarle nuestro más preciado grano a las transnacionales para que los campesinos y las campesinas se volvieran dependientes de este grano. Hoy somos soberanos. Y Andrés Manuel López Obrador, en el primer piso de la transformación, llegó con absoluta contundencia a decir no. Y eso se vio reflejado en decretos y en muchas políticas públicas. Y hoy, con la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso ya quedó consagrado a nivel constitucional en el 4 y en el 27 constitucional. Así que es muy importante. A ver, Joaquín, platica. Nos tocó procesar esta reforma constitucional y escuchar a todos. Y escuchamos a todos realmente, porque a diferencia de lo que dice la oposición, escuchamos a todos cuando legislamos cualquier tema. Y repasamos todas las luchas que empezaron desde el 2006-2007, que empezó esta andanada de los neoliberales que querían meter el maíz transgénico. Cuando hay un principio internacional que dice que en los centros de origen no debe haber organismos genéticamente modificados porque puede acabar con eso que es un capital de la humanidad. Esa es la responsabilidad que tenemos como mexicanos. Las variedades de maíz son un capital de la humanidad, como ya explicaba Julia. En el 2009 y 2012 me tocó emitir opiniones técnicas sobre las variedades de maíz transgénico que querían meter ya las grandes empresas transnacionales. Y eran todas variedades resistentes al glifosato. Lo que querían era sembrar un maíz que pudiera utilizar mayor glifosato para utilizar una cantidad menor de mano de obra, tener mayor productividad, pero a costa de la salud de las personas, porque ese glifosato llegaba hasta las tortillas, ¿no? Entonces ese es el nivel de irresponsabilidad que vivimos con los neoliberales. Poner en riesgo la variedad del maíz, poner en riesgo la salud de los mexicanos, poner en riesgo nuestra responsabilidad con el mundo como reservorios. Y en ese entonces y hasta hace 2 o 3 años no había variedades transgénicas de trigo, por ejemplo, ¿no? Entonces decías, bueno, de maíz sí, vámonos sobre el grano de México, de Latinoamérica, pero de trigo, que era el grano del primer mundo, no se metían. Entonces son las contradicciones que hemos vivido y afortunadamente ahora ya está en nuestra Constitución. Ya no podemos ser objeto de una presión en una negociación comercial a varias bandas con nuestros socios comerciales de decir tienes que permitir la entrada de los maíces genéticamente modificados transgénicos. No, está en nuestra Constitución y de ahí no nos movemos. A ver, vamos a escuchar a Naya precisamente en esta discusión, porque aquí se planteaba, ¿no? O sea, durante toda la época neoliberal ha habido una presión importante sobre el maíz transgénico, que han venido defendiendo, por supuesto, los del PRIAN, y que no han parado de defenderlo. Aquí su posición. Hoy existe una tecnología para que a una planta de maíz, que más o menos tiene 40,000 genes, se le modifique uno de los 40,000 genes. Un gen de los 40,000 se modifica, es el ejemplo del maíz BT. Y con un gen que se modifica, la planta de maíz produce una proteína que es absolutamente inofensiva para los humanos y completamente tóxica para los insectos. Y no es magia. Lo que sucede es que esa proteína
solo se activa como toxina en ambientes alcalinos. Y como nuestro intestino es ácido, todos sabemos, ¿verdad?, que los jugos gástricos son ácidos, no se activa, no nos hace daño alguno. ¿Cómo ven? ¿Qué es responsable? Pues es el tema completamente del mercado. Ya lo comentaba Julia, el tema de las transnacionales. O sea, hablar, por eso el decreto fue muy importante y eran dos temas. El tema de no maíz genéticamente modificado y no más glifosato. ¿Y el glifosato qué es? Es una sustancia tóxica que dañina para la salud, altamente dañina, y que se ocupa principalmente en los paquetes tecnológicos para llevar un OGM. Entonces se vuelve lo que está diciendo, dice, no es dañino. Claro que es dañino. Claro que te modifica justo el ADN, porque lo estás haciendo genéticamente, lo modificas. Si modificas ese gen, ¿qué te vuelves? Te vuelves comprador de semillas, porque resulta que si tú ya no tienes tus variedades, entonces tienes que acudir siempre a la empresa. Claro. Y hay 5 empresas que mueven las semillas del mundo. Por eso es tan importante nuestro reservorio, nuestro banco de semillas en la madre tierra. Cuando estábamos atravesando el desierto neoliberal, que algunos compañeras y compañeros empezamos a darnos cuenta que si no hacíamos algo inmediato, ya luego los daños iban a ser irreversibles. Entonces ahí fue cuando empezamos con la demanda contra el maíz transgénico, y lo traigo a colación porque en ese momento nos tocaba litigar, a mí me tocó en tribunales, nos tocaba litigar literalmente haciendo lobby, las empresas a las que se refiere Anaya, con Semarnat en su momento, con lo que era Zagarpa en su momento, y tal cual litigaban juntos en contra de nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ellos ya se saboreaban? Pues ya tenían en mente unos jugosísimos negocios, porque meter en México la semilla transgénica de maíz era el negocio más redituable del mundo, porque todas y todos teníamos queremos consumir maíz, ¿no? Y ya pasó, además, ya lo vimos en Brasil, por ejemplo. Lo hicieron con la soya transgénica. Metieron la soya transgénica y pon tú, ahí los campesinos pues comparten las parcelas, no hay barreras físicas, ¿no?, que dividan el campo. Entonces un campesino decía, yo no quiero soya transgénica, y el otro decía, bueno, yo sí. Entonces se contaminan por la polinización cruzada en el caso del maíz, por ejemplo, y luego llega la empresa esta transnacional que lucra con el hambre en el mundo y le dice al campesino que no quiso tener semilla transgénica, hace pruebas en laboratorio y le dice, oye, fíjate que tu soya sí salió con transgenes, y resulta que no me lo compraste a mí, yo tengo la patente. Entonces ahora me debes. Entonces demandaron y hubo una demandadera masiva de campesinos, y pasó en Estados Unidos y pasó en la India. En la India hubo una oleada de suicidios de campesinos hindús por el tema del arroz, justamente porque este es el mecanismo, ¿no? Introducir la semilla y luego demandar a los campesinos y luego dejarlos sin herramientas, y entonces ya decir, pues ya está el maíz transgénico lleno, en México todo contaminado, y ya no hay más que hacer, más que depender de la compra cada ciclo agrícola de las empresas transnacionales, lo cual hoy en México, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum, se frenó. En Oaxaca distribuyeron de manera ilegal semillas transgénicas y hubo cultivos confirmados mediante análisis de laboratorio que ya tenían variedades transgénicas de maíz. Y se dio ahí un cruce de demandas de las comunidades de los pueblos oaxaqueños que estaban defendiendo su maíz, su identidad, porque eso que dice Anaya ahí, que se le quita nada más esto, pues son milenios de experimentación de los campesinos, de intercambio de semillas, de intercambio de saberes, que nos permiten tener ahora toda esta variedad maravillosa del maíz, todos los colores, todos los sabores, todos los climas. Entonces no puedes en un laboratorio, puedes hacerlo, pero no es ético y atenta contra la humanidad, lo que llevó milenios poder llegar a eso, ¿no? Y nada más para cerrar, ahí está el libro. Ah, mira, aquí dice, está. Somos granos de maíz. Es un fragmento de un poema de Tomí que dice, somos granos de maíz de una misma mazorca, porque refleja también lo colectivo que hay al respecto, ¿no? Porque sin maíz no hay país. El maíz es la raíz. Exacto. Oye, Julia, hablando de esto, a ver, nada más para poder platicar un poquito sobre la Ciudad de México vinculado con el maíz. Se inauguró, tú estabas ahí, junto con la jefa de gobierno, la primera tortillería. Vamos a ver este video. Estamos en la primera tortillería que echamos a andar como gobierno de la ciudad.
apoyo es de los productores de maíz azul, de maíz nativo, de maíz orgánico, de maíz que se siembra, que se cosecha aquí en la Ciudad de México y que sin intermediarios llega a este lugar. Y miren, aquí se nixtamaliza, aquí se logra producir la masa que llega directamente a esta máquina que hace las tortillas azules. Platícanos, Julia, esta tortillería. Pues sí, con la jefa de gobierno Clara Brugada, que es una también férrea defensora del maíz, del campo, del territorio, de los temas ambientales, de la buena alimentación. Inauguramos la primera tortillería de maíz nativo en Utopía Libertad y con esto creo que se hace más completa la utopía. ¿Y de qué se trata la iniciativa que ahora también la presidenta decidió retomar a nivel nacional? Se trata de vincular a los productores de maíz nativo, que es parte del problema, que hoy no tienen un mercado, porque principalmente el mercado del maíz está acaparado, las harineras tienen acaparado el mercado con principalmente maíz híbrido, no hay un mercado para el maíz nativo que tiene un montón de ventajas nutricionales, además de todo ya lo que hablamos aquí en términos de diversidad. Entonces lo que hicimos en la Ciudad de México fue, la Ciudad de México es como una perita. Todo el sur, sureste y surponiente de la Ciudad de México es lo que le llamamos suelo de conservación. Y en este suelo de conservación, me estoy adelantando un poquito, pero 40,000 hectáreas son hectáreas forestales del bosque de agua y 20,000 son hectáreas productivas agrícolas. Y una buena parte de estas hectáreas son producidas con maíz. Y a nosotros nos interesa muchísimo que este suelo de conservación perdure, porque gracias a él la Ciudad de México es posible. La vida en la Ciudad de México es posible. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, hay que vincular, ¿no?, a los productores de la Ciudad de México con el consumo de la Ciudad de México, porque tenemos esta maravillosa dualidad en la Ciudad de México, una concentración altísima de población que consume mucho maíz, entre otras, y tenemos producción de maíz. Entonces, en toda lógica ambiental, social, de bienestar, de todo, era necesario hacer este puentecito. Entonces, lo que estamos haciendo es inaugurando tortillerías que amadrinan o apadrinan los productores, es decir, nosotros apoyamos desde el gobierno de la Ciudad de México con un capital semilla y los productores se vuelven los propios dueños, digamos, de la tortillería, transforman el maíz y ¿qué tenemos como resultado? Primero, una buena tortilla nixtamalizada con todas sus condiciones nutricionales para llegarle al pueblo de México, una buena tortilla que no es la de cartón. Luego, por otro lado, tenemos un incentivo económico para las zonas productivas de la Ciudad de México y tenemos un valor agregado, es decir, se vende a mejor precio el maíz cuando se transforma que cuando se vende en grano. Y precisamente esta idea, digamos, es la idea que está atrás de alimentación para el bienestar. Platícanos, querida tocaya, ¿cómo va este programa? Pues Alimentación para el Bienestar es un compromiso de nuestra presidenta, somos el Compromiso 66 y ahí vamos. Bien emocionadas y bien emocionados en nuestra empresa del Estado mexicano, porque cuando nos invita nuestra presidenta a formar parte del equipo, ya tenía muy claro que tendríamos que empezar con 3 productos y ya ahorita vamos a otros productos. Estoy hablando del cacao, estoy hablando del café y estoy hablando de la miel. Pero son 3 productos que nuestra presidenta tiene mucho interés por todo el cuidado ambiental que hacen estos benditos productos. Hablar del café, hablar del cacao son sistemas agroforestales que cuidan, que conservan el suelo, pero quienes están produciendo principalmente estos productos son pequeñas y pequeños productores. Y eso se vuelve pequeñas y pequeños productores y en regiones indígenas. Y el tema de la miel, pues hablamos de que quienes cuidan para tener la miel son las benditas abejitas. Y estas abejitas empezamos con esto, con la polinización. Entonces, ¿qué vamos ahora? ¿Qué fue la instrucción de nuestra presidenta? Es nosotros acudir directamente como Alimentación para el Bienestar con pequeñas y con pequeños productores para tener nuestra marca Bienestar, que nuestra marca Bienestar es un símbolo de justicia social porque estamos pagando precios justos y precios para que la gente trabaje dignamente en su campo y en su territorio. Y lo estamos logrando. Ejemplo de este café, el 60% de este café viene de la región de la montaña, donde estamos trabajando de manera directa con las autoridades comunitarias y que vinculados a ellos le estamos dando el mejor precio. Ellos, para decir el mejor precio,
Antes de que nosotros llegáramos, ellos podían vender el kilo de café Capulín o natural entre 18, máximo 22 pesos. Nosotros les estamos comprando de manera directa en 65 pesos. Cuando hablo de manera directa, es muy importante para el pequeño y la pequeña productora es llegar al centro de acopio, que quienes forman parte de este centro de acopio muchas veces son compañeritas y compañeritos, jovencitas y jovencitos de la comunidad que hablan la lengua, el tlapaneca, y que sobre ellos llegan y hacen el servicio de pesar bien el producto, porque muchas veces cuando hablamos nosotros de que llegan las transnacionales, no es que llegue la transnacional ahí, llega un coyote que llega, mal pesa, mal paga y que entonces su producto está valiendo muy poco. Cuando hablamos de una empresa del Estado mexicano que directamente llega a la localidad, a la comunidad, que trabaja con ellos, que compra a buenos precios, estamos hablando un precio justo. Lo mismo estamos haciendo con cacao y lo mismo estamos haciendo con miel. En el momento en que entramos a territorio y dignificamos el trabajo de la gente, estamos pudiendo nosotros hacer dos cosas bien importantes. Si dignificamos el trabajo de las personas, estamos pagando un precio justo, pues la gente está tomando arraigo en su lugar, que eso vuelve sumamente importante y que empezamos en el primer piso con el programa Sembrando Vida. Y después entramos a una etapa muy bonita en este segundo piso de la Cuarta Transformación, donde llegamos directamente, coayudamos a la comercialización, a comprar ese producto, pero no nos estamos quedando ahí. Estamos llegando a la transformación de productos de excelente calidad. ¿Qué podemos decir nosotros de este café? Es 100% café. No lleva garbanzo tostado, no lleva azúcar quemada, no lleva aditivos. Es 100% café producido por manos mexicanas. Además, estamos hablando de cuidar directamente el ambiente a través de el cuidado que hacen las y los compañeros directamente. Lo mismo en el caso del cacao. Estamos hablando de cacao de chocolates que no salían. Ejemplo, esta barrita, 50% cacao, donde no está llevando ningún tipo de aditivo, ningún colorante, ningún endulzante artificial. Es azúcar morena mexicana lo que está llevando acá. Entonces se vuelve sumamente importante y mira, es del 75%. A ver, vamos a ver este video, porque en efecto les enojó mucho a la oposición que tuviéramos un chocolate del bienestar. ¿Por qué les molesta tanto? Pues porque estamos apoyando a quien menos tiene. Lo que digamos les va a molestar. Porque ayer no vieron cómo se pusieron de molestos con el chocolate. No, bueno. Un chocolate que es el que más cacao tiene de todos los chocolates que se venden en el mercado. ¿Cómo va a combatir la obesidad y va a producir chocolates? Tiene que ver con el abuso del consumo del azúcar. La obesidad no es que esté prohibido consumir chocolates. Es un programa para apoyar a los campesinos pobres. Eso es lo que más les molesta. Si hay programas de bienestar, les molesta. Si hay apoyo para la producción de campesinos pobres, para comprarles a precio justo el cacao que se transforme y que se pueda vender en barra de chocolate para las tiendas del bienestar, les molesta. Les molesta que haya políticas para los pobres. Les molesta que por el bien de todos primero los pobres. Ellos creen que si se apoya arriba algún día va a llegar abajo. Eso es lo que en el fondo les molesta tanto. Es un programa extraordinario y lo está llevando de manera ejemplar María Luisa Albore. ¿Cómo ves, Joaquín? Está completamente comprobado que en estos cafetales, en estos cacautales, está la misma biodiversidad que en las selvas que no tienen cultivos. O sea, para la gente que tiene preocupación por el medio ambiente. En cambio, el café comercial, el soluble que se ha consumido toda la vida, ese es en planicies que tienen que deforestar completamente y es un café que se cría con sol. Tiene una productividad de mala calidad pero grande y eso es lo que llega a muchas mesas. Afortunadamente tenemos ya esta alternativa. Se le paga mejor, como decía aquí mi amiga y paisana. Se conserva la diversidad, se involucran los jóvenes. Hay otros cafetales en Chiapas donde los jóvenes están aprovechando una palma que se da junto al café y la están exportando a Estados Unidos para utilizarla como follaje para arreglos florales. Es una cuestión integral. Cuidamos medio ambiente, mejores ingresos, llega al mercado, llega como café soluble, que la gente lo quiere tener así. Y lo mismo con el cacao. Ahorita el cacao tiene buen precio, pero en el esquema habitual lo concentran el coyote, el que llega con una camioneta, compra, le pone el precio que quiere, se lo lleva a una megabodega y luego la transnacional y lo transforma,
¿Y cuánto tendrá un chocolate de una empresa transnacional? 15% de cacao en el mejor de los casos. 2%. Imagínate. Con muchas grasas trans que tapan las arterias y generan luego derrames cerebrales e infartos y demás. Y esto es una cuestión saludable que está llegando a la gente. Pues queremos que siga pasando eso, lo queremos replicar todos los mexicanos, los que estamos comprometidos con este proceso de transformación, a todos los productos, porque hay mucho más. Nuestro sistema milpa, todo es muy productivo, muy diverso, tenemos muchas cosas que hacer que lleguen a las mesas de los mexicanos. Y nos encantaría que se pudiera, hoy entiendo, porque la gran pregunta, sobre todo aquí que damos el café del bienestar, siempre nos preguntan, bueno, pero ¿dónde lo puedo comprar, no? Entonces, hoy lo venden a través de las tiendas del bienestar, lo que antes era... el programa Conasupo, después exacto. Fue el programa Diconsa, Diconsa. y ahora estamos siendo las tiendas bienestar. Nosotros queremos recuperar la base comunitaria de nuestras tiendas, que sean espacios abiertos y lo estamos logrando. Probablemente próximamente ya tendremos que nuestras tiendas van a ser las farmacias para la entrega de los medicamentos del programa Salud Casa por Casa. Pero también vamos a vincularlo al tema de libros que estamos ya ahí platicando con Paco Ignacio Teibo para abrir esas tiendas desde la comunidad. Eso se vuelve también importante porque tenemos más de 25,000 tiendas y entonces las ponemos a disposición del trabajo del pueblo de México. Sí me gustaría hacer hincapié que nosotros decimos, estamos comprando a precios justos directamente a productores, estamos transformando productos que no hay en el mercado, porque esto no hay en el mercado. Estamos hablando de una barrita de 14 pesos, la de 50%, o sea, estamos hablando de 50% de cacao, o sea, a un precio súper accesible. Y todos nuestros productos tienen un precio muy accesible, porque también nuestras tiendas se deben a las y los consumidores. Quisiera comentarte que aquí en la Ciudad de México solo tenemos una tienda porque estamos en una urbe grande. Está en nuestras oficinas, en frente de la estación Metrobús Villa Olímpica, ahí estamos, Mira. Pero principalmente estamos en las zonas más alejadas, más marginadas del país. Nosotros estamos ubicados en el 91% de los municipios, en más de 14,000 localidades. Entonces se vuelve Chihuahua, que tú conoces bastante bien. Hay más de 242 localidades que no hay otra cosa más que nosotros, y que desde ahí se vincula lo que es el gobierno de México a través de esta empresa del Estado mexicano. Me encanta. Pues la empresa del bienestar, y es un poco como nuestro proyecto. O sea, ahorita se empieza, estamos hablando de las tiendas de las diferentes localidades alejadas, más marginadas, pero esperaríamos y soñaríamos que eventualmente los encontremos en cada esquina. Mi querida. Ya van a empezar a estar en el tienda Superiste, que hay más superistes aquí en la ciudad, hemos visto más superistes, ya van a empezar a estar. Y queremos colocar a lo mejor una tienda en el centro o algo para que pueda estar al acceso de todos acá en la ciudad. Pues ahí está el chocolate, el café. Un ejercicio brevísimo de memoria. La Conasupo en su momento, ¿se acordarán ustedes de aquel escándalo? Muchos jóvenes no lo saben, por eso es importante mencionarlo. La Conasupo distribuyó en el tiempo de Salinas leche radioactiva en las comunidades, que importó de Europa, que había sido contaminada por un accidente radioactivo y ocasionó problemas de salud que nunca tuvimos la idea de la dimensión. O sea, vean la diferencia, la rapacidad de los neoliberales que no duraron en hacer negocio con eso y lo que se está haciendo ahora, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo presente, no porque vivamos anclados al pasado, sino para que sepamos qué estamos haciendo ahora. Y lo que decía Julia, ¿no? Que tiene que ver con los precios justos, o sea, con poder conectar el consumo con los productores de manera tal que los intermediarios no sean los grandes ganones. En una lógica de producción y consumo, generalmente son los pequeños productores quienes se quedan con la menor parte de la ganancia, y es una suerte de intermediarios, en el mejor de los casos uno, pero en realidad suelen ser varios de por medio, y al final los que producen, los que están en contacto con la tierra, etcétera, son los que menos se llevan la ganancia. Entonces también por esta insistencia, por eso esta insistencia del presidente y ahora de la presidenta de no a los intermediarios, en todos los sentidos, ¿no? Desde los programas sociales, pero incluso también hasta la producción del campo. Y también vale la pena recordar que no había habido una política tan clara, tan contundente como la que acaba de anunciar la presidenta del Maíz es nuestra raíz,
para los pequeños productores de México, como lo que hizo ella ahora. O sea, siempre se apoyaban, en toda la época neoliberal, siempre se apoyaban a los mismos productores, a los ricos del norte, a los ricos que tenían, pero que a costa de extorsiones pedían más y no tenían llenadera. Y no había una política pública para apoyar e incentivar la pequeña producción como se tiene ahora. Recordar que solo de maíz son 1.5 millones de productores a nivel nacional que solo de autoconsumo alimentan a 20 millones de mexicanos. O sea, nada más por esa dimensión. Y ahora sí, como lo que se está haciendo con el programa del maíz es nuestra raíz, que afortunadamente lo lleva Alimentación para el Bienestar, es incrementar la producción de maíz nativo. Uno, para llegar a las metas de Plan México de incrementar en 3.2 la producción nacional del maíz. Y dos, para generar excedentes de maíz nativo para que se comercialice y se consuma en todos los rincones de este país y que garanticemos el buen consumo del maíz. Entonces, estamos haciendo historia. La verdad es que se está cumpliendo uno de los mandatos de este movimiento y en esta materia, como en muchas otras, se está haciendo una profunda y verdadera transformación. El tema de alimentación para el bienestar, yo siempre digo a nivel de nuestras asambleas comunitarias que hemos tenido, decirles, es alimentación para el bienestar, porque el malestar ya está, y esa es una realidad. Recordar que nuestra presidenta en marzo dijo, se va los alimentos chatarros de las escuelas, y fue una medida que tenía que hacerse, porque nos duele mucho a las y los mexicanos que tengamos niños con obesidad, porque sabemos que la adolescencia y la juventud después traerá problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué es lo que estamos colocando? Estamos colocando esa revolución de conciencias, querida Luisa. Y hablar de la revolución de conciencias empieza en la mesa, empieza en la taza, empieza en este vaso, empieza en el plato. Y yo lo traigo a colación porque mira este dato tan fuerte, tan triste. Nosotros nos tuvimos que meter con el tema del frijol, porque estamos también comprando a precios justos frijol, porque nuestra presidenta dice, tenemos que ser un país y llegar a la autosuficiencia y a la soberanía alimentaria. Y empezamos con maíz, como comentaba Julia, y con el tema del frijol. Pero aprovechando a esta escucha, sí compartirles, nosotras las y los mexicanos consumíamos más frijol. 1980 consumíamos 16 bolsitas, cada mexicana 16 bolsitas. 2021 ya consumimos 9 kilos, o sea, 9 bolsitas. Imagínate, de 11 a 9, de 11, o sea, estamos bajando de 16 kilos a 9 kilos. Casi a 8, estamos bajando casi a la mitad del consumo de frijol. Cuando somos un país que consume muchísimo, somos el país que más consume en bebida, que no es alimento, un refresco. Y que ese refresco nos trae problemas a nuestra salud. Entonces yo digo, tenemos que tomar conciencia, y todos sabemos que el bendito frijol es buenísimo, es proteína, es ácido fólico, es hierro, o sea, es buenísimo. ¿Cómo podemos ir bajando el consumo de un alimento que es muy bueno para las y los mexicanos? Y que también tenemos nosotros varias variedades únicamente de esta bendita semilla. También somos centro de origen. Entonces, nada más, el planteamiento es tomar conciencia, y a quienes nos escuchan, en el momento de lo que bebemos, de lo que consumimos, esa conciencia la tenemos que volver a llamar. Yo les decía, esta es alimentación para el bienestar, a veces caeré mal por estarlo diciendo, pero es alimentación para el bienestar, ya el malestar está. O sea, ¿cómo hacemos esta revolución de conciencias que decía nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo trae a través de crear en el Compromiso 66 alimentación para el bienestar? Un dato, hablando de bienestar y de salud. Con la caída del consumo de la buena tortilla en México, por ejemplo, se tienen estudios con mucha contundencia científica en los cuales nos dejan ver que la población mexicana, por ejemplo, perdió la dentadura tal cual con la transición hacia el consumo de la mala tortilla, porque entre otras cosas se descalcificaron los dientes y los huesos. Entonces, en el proceso de la buena tortilla, que incluye maíz nativo, nixtamalizado, etcétera, etcétera, como se incluye en el proceso cal, así tan sencillo como eso, las dentaduras eran mucho más fuertes y duraban mucho más. O sea, es en serio cuando hablamos de bienestar, porque influye en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en la salud.
y disminuyó el consumo de frijol y de buena tortilla y aumentó el de sopitas de vaso, ¿no? Tenemos obesidad, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades, todo el paquete de enfermedades, somos de los primeros lugares a nivel mundial. Y cuando discutimos algo ahora en el paquete económico, hace un mes estábamos discutiendo una medida para disminuir el consumo de bebidas azucaradas y se nos viene la oposición con una serie de argumentos falsos de que queríamos meternos a la cocina de los mexicanos y que era una medida recaudatoria, cuando hay una infinidad de estudios científicos nacionales e internacionales que decían que era una medida adecuada para que se consuman menos refrescos. Tenemos que volver. Quisieron vendernos la idea a lo largo de muchos años de que nuestra comida era la que provocaba la obesidad, que eran las tlacoyos, tostadas, tortillas. Falso. O sea, veamos los videos de hace 40, 50 años, todas las personas estaban delgadas. Y veamos los de ahora, cuando se le abrió la puerta a los refrescos, a las sopas de vaso, a todo eso. A los ultraprocesados. A los ultraprocesados, y hay una obesidad visible, ¿no? O sea, salimos y sobre vemos. todo en niños. Sobre todo en niños, que es un crimen. Exacto, es un crimen. De eso. obesidad y de diabetes infantil. Y que se vuelve también cultural, y hay que decirlo. O sea, es por generaciones. Yo crecí en una generación que se llevaba el lunch de lo que había en casa. Te llevaba los taquitos, los tamales, lo que había en casa. Y la cantinflora llena de agua de fruta. Y si había frío, un atole. Pero ahorita ves que se le da a los niños de la escuela. O sea, esos famosos emparedados, que es bastante de otra cultura que no es nuestro. Es un pan de caja. Luego le ponen la grasa, la mayonesa, y luego le ponen el queso amarillo, que es número 5, si no es queso, ni es proteína. Y después el embutido, y ahí va el niño. Pero que ahora ya contento su juguito, 0.002%, colorante, ta. O sea, no, pero es cultural, por eso digo, las revoluciones empiezan en nuestras mesas, en nuestras conciencias, porque la madre que le da eso lo hace con amor, deseosa de que el niño vaya y aprenda bien. Pues volvamos a lo nuestro, a nuestras raíces nos están hablando. Por eso es muy importante este tema. No pude platicar ahorita del tema de nuestro programa. El maíz es la raíz, porque esa es nuestra raíz como mexicanas y como mexicanos, es nuestra identidad, es nuestra cultura. Eso. Y precisamente por eso la importancia de que parte de esto es que puedas tener acceso a este tipo de productos, que de alguna manera al productor le están pagando de manera justa por su trabajo para que realmente sea redituable trabajar en el campo, no migrar a las ciudades. Entonces, poder trabajar en el campo y a su vez que esos productos que sin intermediarios, no solo por una cuestión monetaria, sino porque le meten un montón de químicos y de conservadores y llegan ya todos procesados al plato de los niños y de las familias. Así que nos da mucho gusto. Yo estoy segura que varios de los que nos escuchan poco conocían acerca de este programa, pero no nos queda más que felicitarlos. La verdad que creo que es extraordinario y que es un símbolo de lo que es la cuarta transformación. Y si me permites, Luisa, perdón la chilango referencia, pero que sirva un poco, pues estoy acá, entonces es un poco inevitable, pero que sirva también, porque yo sé que este programa lo escuchan en todos los rincones del país, y pongo a disposición de la mesa por si en otros estados lo quieren retomar, además de las tortillerías de maíz nativo, en la Ciudad de México también la jefa de gobierno Clara Brugada nos ha pedido hacer este puente buscar diversificar todas las opciones, ¿no? Para hacer estos puentes. Entonces solo quisiera enunciar 2 programas concretitos que creo que pueden retomarse en otros estados de la República. Uno son los mercados de la tierra. Son espacios permanentes, más allá del maíz y del frijol, de la miel. O sea, son espacios permanentes para que la gente pueda hacer su despensa directamente comprándole a los productores, que es una necesidad de los productores que además nos pedían muchísimo. Necesitamos espacios de comercialización sin intermediarismo. Entonces, ya implementamos los mercados de la tierra. Vamos a concluir la administración con 100 mercados. Por ahora les invitamos a que vayan a los viveros en Coyoacán y también al zoológico Los Coyotes. Ahí tenemos mercados todos los domingos y vamos a seguir abriendo el siguiente año. Uno semanal vamos a abrir, o los que se puedan, los más que se puedan en todos lados. Y la segunda que quería decir
es que también estamos haciendo un movimiento que se llama Ingrediente, que es un movimiento para vincular a los pequeños productores del suelo de conservación de la Ciudad de México con los restaurantes, con los hoteles, con toda la cadena de comercialización y de suministro de alimentos de la ciudad, que compra todos los días ingredientes para poder hacer platillos y para poder ofrecerles a los consumidores. Entonces queremos tejer estos puentes, y en todas las utopías, que es lo sabemos, el proyecto estrella de la jefa de gobierno, van a encontrar, y poco a poco se van a ir abriendo, una tortillería de maíz nativo próximamente, y también en otros espacios más allá de las utopías, en locales públicos y céntricos de la Ciudad de México. Buenísimo. Hablemos de eso, del suelo de conservación, si les parece bien. Hay todo un programa desde que inició el presidente López Obrador, ahora con la presidenta, que tiene que ver con esto, mi estimado Joaquín. Sí, miren, en Chiapas en particular se ha retomado. Chiapas es un estado mega diverso y tiene una geografía muy accidentada. Y todas estas políticas que se impulsaron durante mucho tiempo llevaron a la deforestación. Y luego se dice, bueno, hay un desastre natural, un deslave. Pues no, o sea, si hubiera estado arbolada esa pendiente, no se hubiera venido sobre el pueblo que está en el valle, ¿no? Pero ahorita con el gobernador Eduardo Ramírez se está invirtiendo una buena cantidad de recursos, 100 millones en este primer año, se va a duplicar al siguiente, para restaurar las microcuencas. Y alrededor de esas áreas de restauración hay todo un esquema productivo que apunta al suelo de conservación, o sea, tener un sistema milpa intercalado con árboles frutales, tener un aprovechamiento resinero de los bosques, no talar el árbol, no tirar los pinos, los ocotes, sino aprovechar la resina que se está exportando a Guatemala. Hay un programa muy específico aquí en la ciudad, y ahí está ese otro programa en Chiapas, y hay otras cosas que están haciendo en Quintana Roo, y toda esta diversidad de iniciativas que llevan a que tengamos la certeza de que hay futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? De que no va a seguir esta deforestación sin sentido para hacer desarrollos inmobiliarios en las costas, para meter estos monocultivos como la soya transgénica de la que se hablaba, para meter el café de sol, con plantaciones controladas por las grandes transnacionales, o la palma de aceite en Chiapas, ¿no? Que acabó con grandes excesiones de terreno. Tenemos todas estas alternativas en marcha. La oposición ha agarrado el tema ambiental como un caballo de batalla ahí contra nosotros, aunque estamos haciendo muchas cosas que no se hicieron a lo largo de décadas, entre ellas estas, ¿no? Julia, se ha hecho muchas cosas aquí en la ciudad, es una de las prioridades, obviamente, la jefa de gobierno y de tu secretaría. Platícanos un poco. Sí, es una de las prioridades, de verdad, que la jefa de gobierno ha puesto así en el centro de la política pública de esta administración, y es una de las grandes continuidades que hemos dado después del excelente trabajo que hizo la presidenta. Sabemos su vínculo con el suelo de conservación y su conocimiento sobre estos temas. 3 datos de contexto. El 60% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación. Repito, el 60%. Muchas veces parece ser que la ciudad es una jungla de concreto, pero en realidad tenemos afortunadamente una ciudad verde. Hay ciudades en el resto del mundo que están construyendo artificialmente cinturones verdes para poder sobrevivir, y nosotros tenemos uno que ya está hecho y que hay que conservarlo. Son 9 alcaldías del sur de la Ciudad de México. Y ahí va otro dato para que tomemos proporción de lo que esto significa. El suelo de conservación de la Ciudad de México hace posible la vida en la Ciudad de México, porque proporciona el 70% del agua que se consume en la Ciudad de México. Es decir, es gracias a la infiltración del agua de este suelo poroso, que es o bosque de agua, o zona lacustre, o zona de matorrales, o zonas de agrícolas de producción, pero es gracias a que no se pone cemento en el suelo, que se puede infiltrar el agua, se recargan los mantos acuíferos, que son como grandes cisternotas que están abajo, y luego se extrae en pozos profundos en otras alcaldías que no necesariamente son suelos de conservación el agua. Mucho se habla del sistema Cutzamala, pero el 70%, que es muy importante, pero el 70% del agua proviene gracias a la infiltración de este territorio, además del aire, de la purificación del aire de la ciudad, y bueno, del bienestar que nos genera a todas y a todos ver verde. Nos cambia la vida, y representa también un importante
importante territorio para 44 núcleos agrarios. Afortunadamente hubo una revolución agraria. ¿Qué planteó la jefa de gobierno al inicio del sexenio? Recuperar, ¿cuál es la principal amenaza a la que nos enfrentamos con este suelo de conservación? Principalmente el crecimiento de la mancha urbana, ¿no? Hay una necesidad de vivienda, lo sabemos, en la Ciudad de México, y crecer en horizontal es crecer hacia el suelo de conservación. Entonces, la jefa de gobierno ha propuesto una política integral, porque es, por un lado, no permitir más el crecimiento de la mancha urbana en el suelo de conservación de la Ciudad de México, pero por otro lado, generar alternativas asequibles, y por eso toda su lucha de vivienda en renta, de vivienda en venta, para que pueda haber alternativas para la gente que quiera vivir en la Ciudad de México. 2.500 hectáreas es la meta que nos propusimos para recuperar. Llevamos poco más de 200 hectáreas, vamos a continuar a paso firme. Se instaló un gabinete de suelo verde, así como el gabinete de seguridad que sesiona todas las mañanas, todas las semanas, encabezado por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México y una servidora, y con 11 instituciones del Gobierno de la Ciudad de México encabezamos este gabinete de suelo verde y programamos los operativos de recuperación, pero son operativos de recuperación, repito, integrales, en donde está la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Bienestar, el DIF, la Comisión de Derechos Humanos, porque esa es la visión de la Cuarta Transformación. No solo es mano dura, sino también dar alternativas, pero es nuestra obligación velar por el suelo de conservación, porque sin suelo de conservación no hay futuro en la Ciudad de México. Entonces es por eso que la jefa de gobierno ha sido tan contundente con la protección. A mí me gustaría compartirle a la audiencia, creo que es algo muy, muy importante. Recordar que quien ha hecho más áreas naturales protegidas fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese primer piso de la Cuarta Transformación. ¿Cómo tejimos eso? Primero, compartirles a todos, no sé si sabían, la primera área natural protegida se dio en 1917 con Venustiano Carranza, el Desierto de los Leones, aquí en la Ciudad de México. Y quien trabajó, además de hacer un trabajo extraordinario, el general Lázaro Cárdenas, y él tenía esa visión, cómo cuidar, cómo conservar especies únicas del mundo. Estoy hablando de flora y fauna única. Si no la cuidamos, las y los mexicanos, se desaparece. Se desaparece del planeta Tierra. Entonces, empieza con estos parques revolucionarios, 41 áreas naturales protegidas con diferentes categorías, y se vuelve sumamente importante. Él logró proteger 1,5 millones de hectáreas. 1,5 millones de hectáreas. Cuando llegamos nosotros dijimos, bueno, no importa, el segundo lugar. No, llegamos al primer lugar. 50 áreas naturales protegidas decretadas por nuestro presidente. Del 2022, ¿cuándo nos fuimos? 2024, en el primer piso. 9 millones de conservación. 9 millones. ¿Y por qué se vuelve sumamente importante? Porque hay 73 sectores económicos en nuestro país, que eso es una bondad, pero también presionan mucho para el tema del cuidado y la conservación. Por eso se vuelven tan importantes las áreas naturales protegidas, porque son nuestros reservorios de vida de las especies. Entonces, creo que es muy importante compartirlo con la audiencia, por si no lo sabían, porque creo que se empezó un trabajo en el primer piso de la Cuarta Transformación, se sigue un trabajo bien importante en este segundo piso, y creo que hay que compartirlo a toda la audiencia. En el segundo piso les informo que acabamos de incrementar un 50% el presupuesto de la CONAM. La dependencia que administra las áreas naturales protegidas estaba con 1,000 millones, tiene 1,500 ahora en el último presupuesto, y además acabamos de hacer una reforma legal muy importante que va a permitir unir, si tenemos una reserva de biosfera y luego por acá en el valle un parque nacional, vamos a tener otras medidas eficaces de conservación, se llaman, que nos van a permitir unir eso y rescatar en el Inter todo el conocimiento ancestral de muchas comunidades que estén ahí, los alimentos como todo lo de maíz, por ejemplo, todo lo que se produzca, o quesos, lácteos, lo que haya, van a ser unas áreas bioculturales muy importantes. Ese es el segundo piso. Se consolidó de manera importantísima con 50 nuevas áreas nuestro sistema de áreas naturales protegidas. Ahora le damos recursos y establecemos esta figura legal que va a permitir conectarlas, ¿no? Ya se aprobó en diputados, está en el Senado, esperamos que esté para el arranque del siguiente año, en este mismo periodo, procesarlo. Hay una política ambiental de primer orden que es ejemplo a nivel mundial, porque además, a diferencia de los parques nacionales o las reservas de biosfera de otros países que no tienen habitantes, aquí están las comunidades y pueblos indígenas y campesinas y siendo parte de ello, como nunca ahora en la Cuarta Transformación. Y sí me gustaría decirles, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, en el primer piso, se creó la área de protección más grande,
Calakmul, 1 millón, fue una ampliación, 1,5 millones de hectáreas. Y se vuelve relevante porque es la segunda de selva tropical más importante después de las Amazonias. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en ese segundo piso? La bendita miel que estamos nosotros comprando, lo estamos comprando directamente con compañeras y compañeros que viven en la reserva de la biosfera Calakmul y que a través de comprar la miel, ustedes pueden cuidar también a esta bendita reserva de la biosfera Calakmul. Y digo, nomás para ir cerrando y la importancia de lo del suelo de conservación, pero esto que decía Julia, de bueno, finalmente, en el caso de la Ciudad de México, lo que significa para el acceso al agua, que haya la posibilidad de infiltrar cuando llueve, que baje el agua para el manto freático y todo lo que significa eso de acceso al agua. Entonces, el riesgo no solamente de la mancha urbana, sino de la tala ilegal. La tala ilegal, estamos hablando de un fenómeno que fue creciendo de grupos delictivos, donde pues llegaban prácticamente a talar y a llevarse la madera. Por cierto, entiendo que mucha de esa madera después exportada a otros países de manera ilegal. Efectivamente, el suelo de conservación en distintas partes del país enfrenta distintas amenazas, pero creo que si algo es común es el tema de la amenaza del crecimiento de las manchas urbanas en mayor o menor medida según la cercanía con los centros urbanos, pero también la tala. Es una de las grandes amenazas. En la Ciudad de México tenemos este maravilloso bosque de agua, que su nombre justamente proviene porque nos dota de agua importantísima, a 20 millones de habitantes, porque no solo ya hablamos de la Ciudad de México, sino también, por ejemplo, Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, el 100% del agua que se consume en Cuernavaca proviene de la infiltración del agua del bosque de agua. El 100% de Toluca, la capital del estado de México, también depende de la infiltración de agua del bosque de agua. Entonces, el bosque de agua es un macizo forestal en el cual convergemos 3 estados, Estado de México, Morelos y Ciudad de México. Y tenemos la salvaguarda, los 3 estados, que por cierto, una también de las ventajas de los gobiernos transformadores, pues es que tenemos que coordinarnos para servirle a la gente. Entonces, la jefa de gobierno con Semarnat y con las otras 2 gobernadoras firmaron muy al inicio de esta administración un convenio inédito para la protección del bosque de agua, y ese ha sido el marco legal que nos ha dado pie para coordinarnos de manera extraordinaria, y lo digo porque hoy podemos entregarle a la población que nos escucha resultados concretos. A un año de la administración de Clara Brugada, podemos decir que uno de los focos rojos ahí que teníamos latentes, que es Topilejo, la zona colindante con Huitzilac, ya está controlada la tala, la logramos erradicar. Y sí decirles a quienes nos escuchan que el gobierno de la Ciudad de México, como el gobierno de México, tenemos una política muy contundente de 0 tolerancia a la tala ilegal por el bien de todas y de todos. Porque si no hay bosque de agua o si no hay macizos forestales en el resto del país, no hay posibilidad de vida en la Ciudad de México, en Toluca, en Cuernavaca y en el resto de otros estados. Entonces, yo digo, por el bien de todos y de todas, como es nuestro lema, primero el bosque de agua y primero la protección de las áreas naturales protegidas, del suelo de conservación y de todas las reservas, reservorios, pues es que no hay otra forma de decirlo más que de vida. Y no es el campesino, no es el indígena que agarra leña el que ocasiona el cambio de uso de suelo. Como bien decías, como dice Julia, son las grandes empresas inmobiliarias, mafias organizadas. Y por eso, el martes, aprobamos una reforma al Código Penal donde se va a castigar particularmente a esas mafias, menos a las personas, más a ellos, y se van a integrar, por ejemplo, multas mayores para los que rompan sellos cuando les clausura Profepa y luego regresan y siguen construyendo. Ahora va a ser una multa mayor y con cárcel, porque las grandes empresas inmobiliarias se habían incluido en sus costos operativos pagar la multa y seguir construyendo. Cuando estaba yo en Gobernación y aquí María Luisa estaba en Medio Ambiente, nos tocó precisamente hablando de lo de los sellos. Hay un sujeto que por ahí anda muy presente últimamente, que tenía su campo de golf. Sí. Y que precisamente que pretendió quitar los sellos. Pero bueno, para cerrar. Para cerrar, es que no nos olvidemos que el programa de reforestación más grande del planeta Tierra, reforestación social, la hizo el presidente.
Sembrando Vida. Y lo ha compartido nuestra presidenta. Su primera salida que hizo a Brasil lo compartimos nosotros con Salvador, con Honduras, y es un programa bellísimo porque dignifica el trabajo de la gente cuidando su territorio, y entonces te da un tema de identidad y pertenencia, porque estás tú en tu lugar. Entonces, ese es un tema muy positivo, muy bonito, porque decimos, haz el programa de reforestación más hermoso que lo puede brindar al planeta Tierra, ¿no? Pues cerramos con este video tan extraordinario de uno de los programas emblemáticos, Sembrando Vida. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. Nosotros destinamos cada año $1,700 millones para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 1,100 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Ahí está la propuesta de la presidenta. Pues muchísimas gracias. Gracias Nos a encantó ti. esta mesa. Hay que seguir hablando de estos temas, así que nos encantaría que nos volvieran a acompañar más adelante. Muchísimas gracias a todas, a todos. No se les olvide, vamos al Zócalo el sábado 6 de diciembre y muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esto que es el podcast de la transformación. Gracias. por la escucha. Gracias. Morena. Morena.